Pueden tomar asientos, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Vemos acá en la palabra de Dios esta situación que había venido una multitud para escuchar el mensaje de Jesús y se había hecho tarde. Y dice que Jesús, viendo la multitud que había venido, ¿no?, habló con Felipe y le dice: ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman todos estos? Al frente había una situación que era humanamente imposible de solucionar, porque había 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. O sea que habría alrededor o 10,000 personas seguramente estaban en ese lugar, pero vemos que Jesús tenía una visión que no era la misma que los discípulos. Porque si vamos al Evangelio de Mateo, la palabra de Dios dice que Jesús tuvo compasión de ellos y que sanó a los que ellos estaban enfermos. Y después dice que los discípulos le dijeron: bueno, Jesús, ya se hizo tarde, ya trabajamos todo el día, ahora despedilos y que se vayan porque le van a cerrar el supermercado, no van a poder comprar nada para comer. Así que se vayan. Y Jesús le dijo: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. O sea que había una multitud hambrienta. Y los discípulos decían: bueno, que se vayan o que se haga cargo Jesús. Pero Jesús le dijo: ustedes son los responsables de los que tienen que darle de comer ustedes. Allá afuera hay una multitud hambrienta y hay una visión de Dios. Y la visión es la compasión de Dios por las almas. Jesús ve a cada persona con compasión y las ve hambrienta espiritualmente, pero necesita de nosotros
Porque Jesús dice, denle ustedes de comer. Una multitud, un gran desafío por delante, una visión que nos queda demasiado grande. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar al mundo con la palabra de Dios? Pero para eso está la gracia, para eso está el poder del Espíritu Santo, para eso están las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo lo que el enemigo ha edificado en las almas. Amén. Era un problema tan grande que no tenían los recursos necesarios para afrontarlo. Y vemos que Felipe dice, mirá, todo lo que tenemos en la ofrenda son 200 denarios. Un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. 200 denarios para 10.000 personas. Felipe dice, mirá, no va a ser posible porque no alcanza, no va a ser posible porque seguramente si vamos a la panadería no tienen tampoco tanta cantidad de pan. Así que hace que se vayan. ¿No? Siempre nosotros sacando los cálculos y en el razonamiento humano nunca entra los planes de Dios. ¿No? Siempre lo que Dios te va a pedir te va a quedar grande. Siempre lo que Dios pide, ¿no? Conlleva un desafío muy grande de fe. Y acá Felipe dice, mirá, no hay plata, no alcanza, ya es tarde, no hay negocios abiertos, así que no se va a poder hacer nada. Y habrá dicho entre sí, ahora lo convencí a Jesús y Jesús va a decir, bueno, muchachos, nos vamos todos. Pero no lo convencieron a Jesús. Y vemos ahí que después aparece en la escena uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Ahí entra en escena otro que es generoso con lo que no es de él. Dice, acá hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Y se codiaban entre los dos y dicen, ahora lo vamos a convencer. Pero Jesús no, porque dice que él ya sabía lo que iba a hacer. A veces nos enfrentamos a estos desafíos de fe y decimos, no tengo los recursos. A veces nos enfrentamos a los sueños que ha puesto Dios en nuestro corazón y decimos, no es suficiente lo que tengo, no es suficiente mi capacidad humana, mi intelecto, mi conocimiento de la palabra de Dios. Y entendemos ahí y guardamos los sueños, los dejamos ahí tirados, los guardamos en un cajón, pasa el tiempo, pero Dios sabe lo que va a hacer. Y Dios ha decretado sobre tu vida un plan perfecto de Dios, que no depende de tu capacidad humana, que no depende de lo que vos entendés, comprendés o conocés. Depende que pongas tu corazón delante de la presencia de Dios y como María diga, tu sierva aquí está, hágase conforme a tu palabra y el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre tu vida y los recursos de Dios se van a soltar y los sueños que Dios ha depositado en tu corazón se van a cumplir. Para Dios no hay nada imposible. Si hay un sueño en tu corazón, no egocéntrico, no que solamente es para mí, para mi familia, sino que es para ganar almas, sino es para ayudar a los que están necesitados. Dios va a desatar los recursos, porque Dios ya sabe lo que va a hacer con tu vida. Vos no lo entendés, vos no lo comprendés. Quizás solo tenés una palabra profética dada en algún momento de tu vida, pero que decís, no tengo otra cosa. Pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios por eso pone esa pregunta y dice,
¿quién le va a dar de comer a todos estos? ¿Quién le va a dar de comer? Y el desafío de la iglesia es predicar la palabra, alcanzar las almas para Jesucristo. No es solamente calentar una butaca el domingo, no es solamente llenar mi cabeza de conocimiento de la palabra, es llenar mi corazón de la compasión y del amor de Jesucristo para que brote naturalmente y ante las necesidades de este mundo yo pueda dar respuesta porque tengo buenas noticias, la palabra poderosa de Dios. Y vemos ahí, Andrés dice, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Lo poco en las manos de Dios puede multiplicarse. Vemos en la palabra de Dios el rey David, cuando tuvo que enfrentar a Goliat, dice, y metiendo su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con su honda, e hirió al filisteo en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Primera de Samuel 17:49. El rey David, que era quizás un adolescente que había ido a ver a sus hermanos que estaban allí supuestamente en la guerra, pero estaban atemorizados porque todos los días salía un gigante a desafiar al pueblo de Dios. Y cuando va David dice, ¿quién es este para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y lo desafía y va en pos de ese gigante que tenía una coraza, tenía todo lo que era de un guerrero, medía más de 3 metros de altura, tenía experiencia en guerra, tenía el ayudante, el paje de armas, tenía todo, tenía el entrenamiento, pero no tenía a Dios. Y David tenía a Dios y tomó unas piedras, una honda, y le clavó una piedra en el entremedio de los ojos. Y el filisteo cayó en tierra. Y después fue y tomó su espada y le cortó la cabeza. Y todo el ejército enemigo salió huyendo. A veces vivimos atemorizados, más del que no conoce a Dios que nosotros mismos. Sale cada día el gigante para bofetearte, para decirte dónde está tu Dios, para decirte esa enfermedad te va a llevar a la tumba, para decirte que tu familia se va a dividir cada vez más, que tus sueños nunca se van a cumplir. Y nos mantienen en servidumbre y nos mantienen atados al temor. Pero así como David, debemos levantarnos con nuestras capacidades, con tus panes y tus peces, y Dios va a multiplicarlo. Porque Jesucristo tiene toda autoridad y el enemigo ya ha sido vencido. Tenés que levantarte con la autoridad que Dios ha delegado sobre tu vida. Y el filisteo va a caer. Seguramente hay un gigante que se levanta cada día para decirte mentiras. Porque el filisteo se levantaba y venía y dice, ¿quién va a venir contra mí? Yo los voy a destruir a todos. Pero nunca mató a nadie. Y se iba todo el ejército de Israel contra el filisteo, seguramente se le tiraban todo encima y le ganaban. Pero solamente el enemigo puede hablarte, solamente el enemigo puede levantar su voz para mentirte. Pero tenés que oír la voz de Dios. David escuchó que decían, el rey va a dar a su hija y el rey va a quitar los impuestos
a aquel que le gane a este filisteo. No escuchó lo que decía el gigante, escuchó las promesas del rey, escuchó lo que tenía beneficioso para él si ganaba. O sea que si escuchás la voz de Dios o escuchás la voz del enemigo. Ese es solamente lo que pasa. El filisteo se levanta y te dice, sos una porquería. El filisteo se levanta y dice, tu matrimonio se va a dividir, tu familia es un desastre, vos sos un desastre, mira que no podés orar bien, mira que Dios nunca te contesta las oraciones, mira que nada de lo que Dios ha dicho sobre tu vida se ha cumplido. Y entonces le creemos y estamos atemorizados cada día. Pero David dijo, ¿quién es este para desafiar al ejército del Dios vivo, del Dios todopoderoso? Con una onda. Saúl le quiso dar, dice, mira, te voy a dar mi armadura, te voy a dar mi espada, y David no podía, no puedo, no me sirve esto. Porque tenés que luchar con lo que Dios te ha dado. No podés luchar con lo que te puede dar otro. Y él tomó ahí la onda y el gigante cayó. Moisés dice, y Jehová dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Éxodo 4, del 2 al 4. Moisés dice, ¿me mandás ante el faraón para que libre al pueblo de la esclavitud? ¿Y cómo va a entender quién me manda? Y Dios le dice, te mando yo. Pero ¿cuál señal va a haber? Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y ahí obedece lo que Dios le dice, se convierte en culebra, después se convierte nuevamente en vara. Era un palo. No era siempre la vara en la Biblia, era un palo para las ovejas. ¿Qué tienes en tu mano? Y eso es lo que Dios te pregunta hoy. No es que cuando yo sea, cuando yo pueda, cuando yo tenga. Dios dice, ¿qué tenés ahora? ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Porque hay una multitud hambrienta. Moisés había sido llamado porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud y oraba cada día, y el clamor tan fuerte del pueblo llegó a los oídos de Dios. Y Dios dijo, voy a descender y voy a librarlos. Y tuvo que llamar a un hombre para que fuese ante el faraón. Hay un clamor de la gente. Hay un clamor que no saben bien por qué es, pero hay un sufrimiento, hay un vacío, hay una depresión en las personas. Aunque las vemos sonriendo, aún las vemos con muchas cosas materiales, con mucho dinero. Vemos publicaciones en el Facebook donde se ve una familia feliz, pero es todo una cáscara, una fachada, y por dentro hay sufrimiento, por dentro hay enfermedad, por dentro hay una necesidad de Cristo que solamente vos podés suplirla. Y Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque la obra de Dios es disposición de corazón. Es disponer el corazón a Dios. Y Dios va a tomar esa vara. Dios va a tomar esa onda. Dios va a tomar esos panes y esos peces. Y cuando Dios toma eso y lo bendice, lo multiplica. Tus dones, tus capacidades se multiplicarán en otros.
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Tenemos que estar preparados para obedecer antes de recibir la bendición de Dios, ¿no? Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero la pregunta es, ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios sus promesas? ¿Estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios? Porque si no, es imposible. Sin obediencia no hay bendición. Dice la palabra de Dios que cuando yo obedezco la palabra, las bendiciones de Dios me alcanzan. No tengo que buscarlas. Pero si no estoy buscando y me desgasto buscando que Dios me bendiga de una forma que no es convencional a la palabra de Dios, aunque sé que no estoy haciendo las cosas correctas, pero estoy buscando igual. Pero acá Jesús dice, hagan recostar la gente sobre el pasto. Y eran 5.000 varones. Nosotros en el Super Amigo con los nenes no podemos hacer recostar ni 30. Eran 5.000 personas sin contar los niños ni las mujeres. Y se hagan recostar, que se sienten, que aprendan a esperar, que tengan paciencia. Los discípulos estaban cansados, querían ir a su casa, pero estaba la orden de Jesús, denle ustedes de comer. Y tuvieron que tomar la decisión de obedecer, ellos y las personas que estaban en ese lugar. Ahí Andrés le dijo, ¿qué es estos panes y estos peces para tanto? Y Jesús pero ni se gastó en explicarle. Salió para otro lado. Dice, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. La palabra de Dios dice, no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posesión, estén quietos y verán cómo el Señor los librará. No teman ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¿Cuánto afán hay en nuestra vida? Parece que tenemos hormigas en los pantalones y no podemos ni tenemos la capacidad para esperar en el Señor, para sentarnos tranquilos, cuando la orden de Dios es estén quietos. Cuando la palabra de Dios dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones en oración, comunión con Dios, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede comprender con la mente, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Cuando persevera en el problema, cuando persevera en la imposibilidad, cuando persevera en lo que yo no puedo hacer, es ahí cuando viene el afán. Yo tengo que entender que tengo que hacer lo que puedo y lo que no puedo lo va a hacer Dios. Las personas podrían haber dicho, se está haciendo de noche, estoy muerto de hambre y me dicen que me siente, pero no veo nada, no veo ni el camión del supermercado, no veo nadie que traiga algo, ¿no?
Cuando vamos a una fiesta siempre decimos, ¿cuánto tarda la comida? ¿No? Y miramos a ver dónde aparece el mozo. ¿Dónde están los mozos? Si están charlando, no. Podrían decir, no tengo tiempo para esperar porque tengo que volver a mi casa. No era algo muy lindo decir, bueno, siéntense en el pasto y esperen. Pero ellos obedecieron porque debemos obedecer si queremos ser bendecidos. Obedecer la palabra. Los discípulos tuvieron que obedecer, aunque no querían, aunque no tenían la visión, aunque no tenían la fe, porque dijeron, no tenemos los recursos para darle de comer. Jesús no le preguntó si no tenían, le dijo, ¿cómo vamos a hacer? Porque nosotros tenemos que cooperar con la obra de Dios y Dios quiere que cooperes con Él porque Él es el que va a hacer las cosas, porque Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Debemos obedecer y cooperar con Él para que la obra de Dios pueda hacer y para que su nombre sea glorificado. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice que dio gracias, lo multiplicó y lo repartió a los discípulos y los discípulos a las personas, porque Él dijo, denle ustedes de comer. Dios ha puesto sueños en tu corazón. Dios ha depositado dones y capacidades que Dios quiere multiplicar. Pero a veces por el afán de la vida, por las ansiedades, por tener la mirada solamente en las cosas superficiales de esta vida, nos olvidamos que Dios quiere utilizarnos. Nos olvidamos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, que Dios quiere multiplicarse en nosotros y que Dios va a derramar sus recursos sobre nosotros para que nosotros podamos saciar al hambriento espiritualmente. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces. ¿Cuánto querían? ¿Cómo va a ser Dios? Dios multiplicó y dio cuanto quería. ¿Cuánto quería? Los recursos de Dios son ilimitados. Y cuando los discípulos obedecieron que era solamente repartir lo que de gracia recibieron, y las personas fueron saciadas y comieron cuanto quería. A veces decimos, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Y qué va a pasar? Y no sé si yo puedo, si tengo la capacidad. Es la gracia de Dios. Dios deposita sobre tu vida los recursos multiplicados y vos tenés que repartirlo. Tenés que buscar al perdido. Tenés que buscar al hambriento. No saciarte solamente vos. Porque las 12 canastas para ellos fueron dadas al final, después que todos comieron. Y dice ahí, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No hay administrador como Jesús, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si me dan de gracia, y bueno, después, y se me rompió, y esto sobró, y no sé, lo tiro. No, dijo, recojan todo lo que sobró
para que no se pierda nada. Tenemos que valorar los recursos que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. Tenemos que valorar todo lo que nosotros podamos hacer y lo que esté a nuestro alcance para dar al perdido. Nosotros damos por sentado muchas cosas porque disfrutamos la presencia de Dios, porque escuchamos la palabra todos los días y a veces podemos correr el riesgo de perder el respeto por la palabra. Pero Jesús dice, recojan todo porque va a haber un hambriento que tiene necesidad y que va a valorar eso y que lo necesita realmente. Y dice ahí, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Una cesta de comida para cada discípulo. Dios es el que mejor paga. A veces el mayor temor del cristiano para servir a Dios es ¿cómo voy a hacer? Si tengo que trabajar, si tengo que hacer estas actividades, si tengo que hacer aquello, y también tengo que servir a Dios. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar, pero tranquilamente. No tener 500 trabajos para ver si puedo tener algo más. Porque la vida pasa y fuiste creado para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y en esta noche Dios te dice, si le servís, hay una canasta para vos. Hay una canasta para cada uno de los discípulos. Ni ellos tenían comida. Ni ellos pensaban que iba a ocurrir eso. Pero cuando la obediencia se pone en marcha, las bendiciones de Dios comienzan a descender sobre nosotros. Cuando comenzamos a obedecer, aunque parece para nosotros algo que es imposible, Dios comienza a obrar poderosamente a nuestro favor. Y Dios ahí le demostró a cada discípulo que tiene el control de todas las cosas. Tu vida está en las manos de Dios, tu economía está en las manos de Dios, tu salud está en las manos de Dios. Dios te ha llamado como iglesia para saciar al hambriento. Jesús tenía una visión y dijo, acá hay una multitud hambrienta. Tuvo compasión de ellas y sanó a los que estaban de ellos enfermos. Y los discípulos miraban de otra manera, despedilo Jesús que ya están molestando. Despedilo Jesús porque se le hace tarde para que vayan a comprar algo para comer. Y Jesús le dijo, no es necesario que vayan a otro lado. No es necesario que vayan al ocultismo. No es necesario que vayan ante quizás un gurú espiritual. No es necesario que vayan ante una doctrina de demonios. Porque acá está la presencia de Dios. Jesús le dijo, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. El poder del Espíritu Santo está en su vida. La palabra de Dios debe abundar en ustedes. Tienen la doctrina, tienen las promesas de Dios, tienen la palabra poderosa que se cumple siempre, la palabra de Dios que es viva y eficaz. No es necesario que vayan a otro lugar. Es necesario que ustedes tomen la responsabilidad de darles de comer. Un milagro impresionante se activó cuando los discípulos, aún ante el cansancio, aún cuando no querían saber nada, aún cuando su carne le decía a Jesús, mirá, hacé que se vayan y vamos a descansar. Aunque la carnalidad estaba a flor de piel en ellos, pero cuando escucharon las órdenes de Jesús comenzaron a obedecer.
Y el cielo comenzó a moverse y se comenzó a abrir sobre ese lugar. Y los recursos de Dios comenzaron a fluir de una manera impresionante. Y los panes y los peces, ante la mirada de todos, comenzaron a multiplicarse porque Dios los bendijo. Pero no podía bendecirlos y que se haga una montaña de panes y de peces en ese lugar. Comenzó a multiplicarse y Jesús le daba a los discípulos. Y los discípulos iban y cuando llevaban 2 peces y cuando llegaban al lugar había 4. Y así se iba multiplicando, se iban multiplicando. Los discípulos venían, Jesús les daba y se iba multiplicando. Así es cuando venimos a la casa de Dios, venimos a recibir de Dios directivas, venimos a recibir de Dios fortaleza, venimos a recibir de Dios palabra profética, venimos a recibir del Espíritu Santo. Pero cuando vas al mundo real, los recursos de Dios comienzan a multiplicarse ante la necesidad de las personas, ante el hambre espiritual de las personas, ante la necesidad del enfermo, ante la necesidad del que está enfermo, angustiado y depresivo. Allí la gracia de Dios comenzará y tu boca se abrirá y la palabra de Dios fluirá para sanidad, para restauración, para salvación del alma. Ese es el desafío. Amén. Quizás viniste cansado, quizás viniste desahuciado, quizás viniste sin ganas, pero Dios dice, comenzá a obedecerme y los recursos de Dios van a venir sobre tu vida y vas a ver cómo te voy a utilizar, porque no necesitas grandes cosas, quizás necesitas una onda y una piedra, quizás necesitas una vara o quizás necesitas unos panes y unos peces ofrecidos al Señor. Disposición del corazón. Por capacidad quizás yo no estaría en este lugar. Pero la gracia de Dios es la que te va a levantar. Es la gracia de Dios ante la necesidad que va a ser algo grande a través tuyo. Pero los sueños de Dios tenés que comenzar a activarlos. Siempre digo, la Virgen María estaba allí en su casa, quizás limpiando, acomodando, pensando cómo iba a ser su fiesta de casamiento con José, pero un día se le apareció un ángel y le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Y comenzó a anunciar la grandeza del llamado, una grandeza de un propósito de Dios sobre su vida que ella no podía comprender, que aún no captaba la inmensidad de lo que iba a tener que vivir, porque iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, porque las personas la iban a señalar, porque iba a tener problemas con José. Pero ella no le importó y dijo, acá está tu sierva, hágase como vos quieras. Un cambio, un momento. Quizás estamos trabajando y pensando en esto y en aquello y cómo voy a hacer, voy a la playa, me compro aquello, pero el Espíritu Santo nos va a visitar en algún momento y te va a decir, yo tengo un plan perfecto, un plan que no depende de tu capacidad, porque María decía, ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, del Espíritu Santo vendrá, te abrazará, te cubrirá y concebirás. Algo imposible, algo que no está en los parámetros humanos. Y la obra de Dios es sobrenatural. Y no depende de nuestra fuerza, nuestra capacidad. Depende que como María digamos, acá estoy, Señor, y que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y va a ser una obra grande. Vas a concebir sueños de Dios para la obra de Dios, para la gloria de Jesucristo. Pero tenés que tener una disposición, tenés que decirle, Señor, acá estoy. No importa tu edad, no importa tus fuerzas. Si estás enfermo en esta hora, el Espíritu Santo te va a sanar, porque vamos a estar orando y vas a ser sano para la gloria de Dios, para que puedas servir a Dios como vos querés.
Amén. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay desazón, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Jesucristo está en este lugar. Y Dios ve todas nuestras necesidades. Así como Jesús se fue al monte y del monte veía toda la multitud. Y dice que tuvo compasión de ellas y sanaba a todos los que de ellos estaban enfermos. La misericordia de Dios. Quizás estás enfermo, pero estás acostumbrado. ¿Estás enfermo? No. Sí. Sí, pero es una pavada. Solamente a veces no puedo dormir, o no puedo caminar, o no puedo hacer tal cosa. Y estamos acostumbrados. Pero en esta noche vamos a quebrar ese yugo de enfermedad. Dios quiere un pueblo poderoso. Y en esta noche vamos a tomar el desafío. Un desafío grande, una multitud que los discípulos decían, son molestos que se vayan, ya lo ayudamos bastante. Pero Jesús los miraba con compasión y dice, tienen que quedarse para comer. No pueden volver porque el camino es oscuro, porque pueden haber peligros en ese camino, pueden sufrir robos, pueden sufrir muerte. Tienen que quedarse una vez más conmigo. La multitud en comunión con Dios. Amén. Ese es el desafío de Dios. Un milagro trascendente. Toda intervención de Dios es milagrosa porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Y el Espíritu Santo de Dios se va a mover en esta noche, en este lugar, sobrenaturalmente. Si hay necesidad entre el pueblo, Dios la va a suplir. Pero vas a recibir de Dios hoy, y cuando vayas a tu casa, tenés que darlo. Porque Jesús bendijo y comenzó a dar a los discípulos, y los discípulos daban a la multitud. No comían ellos y después lo que les sobraba le daban a la multitud. Debían dar a la multitud y Dios les dio a ellos y después le dio una canasta llena a cada uno. Dios no es deudor de nadie. Dios te paga bien. Dios va a bendecirte, a prosperarte y a multiplicar los dones y los sueños que hay en ti, aunque parezcan imposibles. Lo posible, dediquémonos nosotros. Si es algo posible, lo podemos hacer nosotros. Pero lo imposible lo va a hacer Dios. María dijo, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Si nunca tuve una relación sexual con nadie. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá, te abrazará y concebirás a Jesús, el Salvador del mundo, el cual su reinado y su trono será para siempre. Amén. El plan de Dios que hay sobre tu vida va a ser algo eterno. Amén. El plan que Dios tiene va a trascender esta vida. Aún vamos a partir de este mundo y quizás no vamos a recibir aplausos de nadie. Quizás al otro día ya la gente se haya olvidado de nosotros. Pero cuando lleguemos a la eternidad, al cielo con Jesús, Él va a estar allí para abrazarnos y para decirnos, buen siervo, has sido fiel, entra en el reposo de tu Señor. Tu biografía se está escribiendo en el cielo. Allí. La gente no te ve, no entiende, no sabe, pero a Dios no se le escapa nada. Así que vamos a orar en esta hora. Y el desafío de la iglesia es ver cómo Jesús veía. Jesús se subió al monte y estabas con los discípulos, pero él veía una cosa y los discípulos veían otra. Los discípulos ponían
palos en la rueda. Jesús, mirá, tenemos 200 denarios, está todo cerrado, no podemos comprar nada. Mirá, hay un chico acá que vino a molestar, no lo pude echar, pero tiene unos panes y unos peces. ¿Qué es esto para tantos? Se querían ir a su casa. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Ellos no. Y quizás vos no sabés la trascendencia del plan de Dios sobre tu vida. Pero en esta noche el Espíritu Santo comenzará a revelarlo si abrís tu corazón al Señor. No importa cuántos años tenés, no importa los fracasos ni las caídas que hayas sufrido. Es tiempo de levantarte nuevamente. Es tiempo de volver a creerle a Dios sus promesas. Es tiempo de experimentar lo sobrenatural en tu vida y a través de ella. Ver milagros, ver vidas transformadas, ver personas que estaban enfermas ser sanadas cuando le imponga las manos y el Espíritu Santo obre milagros a través de tu vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté obrando. Los que quieran tienen la libertad, podemos ponernos de pie en este momento y vamos a pedirle al Señor de su gracia. Pienso en Jesús mirando las multitudes con compasión en el corazón y al mismo tiempo viendo la indiferencia de sus discípulos que no estaban comprendiendo ni entendiendo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A veces parece como que fuera agua entre los dedos que se escapa. Al ver los perdidos que parten sin Cristo en el corazón. Al no acercarnos al corazón de Jesús no podemos comprender ni entender lo que Él siente. A veces como cristianos queremos sentirnos bien nosotros mismos. Queremos ser bendecidos nosotros mismos. Mientras Jesús llora por las almas. Mientras Jesús sigue mirando las multitudes que parten sin Él. Necesitamos, Señor, que quites el velo de nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor, que muestres la necesidad, entendiendo que el llamado conlleva los recursos necesarios para llevar a cabo tu obra. Que si hay una multitud, nosotros como iglesia vamos a darle de comer. Oh Señor, comienza a ministrar nuestros corazones, Señor. Abrí tu corazón al Señor. Oh Jesús. Padre, tomamos autoridad ahora sobre toda indiferencia, sobre toda incredulidad en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ordenamos que se vayan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.